Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat, ustedes mis sombras. Capítulo 10. Como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de nahuales. Esta primera historia la envía a Carlos, solo que él decidió darle un enfoque un poco más narrativo. Me encantó muchísimo esta historia por la forma en la que la contó. Porque, aunque parece una historia, un cuento, realmente la historia sucedió. Esto es real y le sucedió a su abuelo. Todas las historias yo las cuento aquí tal cual me llegan al correo electrónico o al WhatsApp de Las Sombras. Comenzamos. El nahual del desierto árido. El sol se ponía como una herida abierta sobre el desierto de Chihuahua, tiñendo las cactáceas de un rojo sangriento. El viejo Mateo, con el rostro curtido por el viento y los ojos tan profundos como pozos secos, arriaba sus pocas cabras de vuelta al rancho. Hacía años que no pisaba la tierra sagrada de sus ancestros, una meseta rocosa donde se decía que los antiguos rascaban las cuevas en busca de visiones. Pero la sequía, cruel y persistente, había secado sus pastizales, obligándolo a adentrarse más y más en el dominio del nahual. La leyenda del nahual del desierto no era un cuento para asustar niños, era una verdad palpable, un escalofrío que corría por la espina dorsal de cualquiera que osaba adentrarse demasiado lejos de los límites conocidos. Se decía que era un hombre, pero que podía tomar la forma de una bestia, un coyote gigante con ojos de brasas, o un buitre de alas desgarbadas que planeaba en círculos, buscando su próxima presa. No era un simple depredador, era un devorador de almas, un ser que arrancaba la cordura y dejaba solo cáscaras vacías. Esa noche, el viento silbaba como un lamento en las rendijas de su choza. Mateo apenas podía dormir. El ganado, que normalmente permanecía en silencio, estaba inquieto, bufando y pateando el suelo. Alrededor de la medianoche, un aullido rasgó el aire, un sonido que no era un coyote, ni un lobo, ni un perro. Era un sonido que mezclaba el lamento de una bestia con el grito ahogado de un hombre. Mateo se levantó de un salto, el viejo rifle temblando en sus manos. Al salir, el espectáculo lo petrificó. La luna, grande y redonda, iluminaba la escena con una luz espectral. Una de sus cabras, la más pequeña, yacía destrozada, su garganta abierta y sus entrañas esparcidas. Pero lo que lo hizo retroceder fue la sombra que se cernía sobre ella. No era un coyote, era una figura que cambiaba, se contorsionaba como si el aire mismo se plegara sobre sí mismo. Un instante era un hombre alto y delgado, al siguiente un coyote de proporciones grotescas. Sus ojos, en ambas formas, brillaban con una malicia ancestral. El nahual se giró lentamente, sus ojos fijándose en Mateo. Un escalofrío helado le subió por la espalda. No era solo miedo, era un terror primario. La certeza de que estaba frente a algo que trascendía la naturaleza. Algo que había bailado con la muerte desde antes de que el hombre caminara sobre la tierra. El nahual levantó una pata, que por un instante fue una mano con garras, y señaló la meseta. Mateo entendió el mensaje. Este era su territorio, y él era un intruso. Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche el nahual regresaba. No solo mataba el ganado, dejaba señales. Una vez encontró la piel de una cabra desollada perfectamente extendida frente a su puerta, como una ofrenda macabra. Otra, las entrañas de un borrego formaban símbolos arcanos en la tierra. Mateo intentó rezar, intentó bendecir su rancho, pero el nahual se burlaba de sus intentos. Sus risas, aullidos inhumanos mezclados con un eco de voz humana, lo perseguían hasta en sus sueños. La sed y el terror lo estaba consumiendo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Una tarde, mientras buscaba la única cabra que le quedaba, encontró huellas. No eran huellas de animal, ni de hombre. Era una mezcla de ambas, grandes y profundas, y se dirigían directamente hacia la meseta. Una locura desesperada se apoderó de él. No podía vivir así.
acechado por una pesadilla viviente. Decidió que enfrentaría al nahual, que lo desterraría de sus tierras y moriría intentándolo. Al anochecer subió a la meseta, el rifle en mano. El aire se volvió pesado, opresivo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Encontró la entrada a una cueva, oscura y profunda como la boca de un lobo. El olor a putrefacción era abrumador. Adentrándose con precaución, vio sombras moverse en las profundidades. De repente, una figura gigantesca emergió de la oscuridad. Era el nahual, pero esta vez su transformación era incompleta, grotesca. Mitad hombre, mitad coyote, sus extremidades se estiraban y encogían, su piel se desgarraba y se regeneraba, sus ojos ardían con una furia desquiciada. Emitió un aullido que retumbó en la cueva, un sonido que desmoronaría la mente más fuerte. Mateo levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, el nahual se abalanzó sobre él. Sus garras rasgaron la carne de su brazo y un dolor punzante lo recorrió. Cayó al suelo, el arma resbalando de sus manos. El nahual se cernió sobre él, su aliento fétido sobre su rostro. Mateo cerró los ojos, esperando el final. Pero el nahual no lo mató. En su lugar, el nahual comenzó a hablar. No con palabras, sino con imágenes que invadían la mente de Mateo. Visiones de sequía, de hambruna, de hombres devorados por la tierra. Luego la imagen de él mismo, viejo y desesperado, sacrificando su ganado para sobrevivir. El nahual no era solo un monstruo, era la encarnación del hambre del desierto, el espíritu ancestral que reclamaba su tributo. Mateo abrió los ojos. El nahual ya no era un coyote deforme, era un hombre anciano, con la misma mirada profunda que él, pero con una crueldad milenaria grabada en su rostro. La cueva no era una guarida, era un santuario olvidado. El nahual no era un nahual cualquiera, era el guardián de la meseta, el que mantenía el equilibrio, y Mateo había invadido su dominio. El nahual le hizo una oferta, no con palabras, sino con un pensamiento que perforó su mente. Si te quedas, serás mío. Si te vas, tu alma estará a salvo, pero tu ganado no. Mateo lo entendió, el nahual no podía ser derrotado, era parte de la tierra. Mateo huyó de la cueva, su mente tambaleándose al borde de la locura. No miró hacia atrás, corrió a ciegas por el desierto, la piel de cabra ensangrentada pegada a su brazo, el aullido del nahual resonando en sus oídos. Llegó a su rancho al amanecer, un hombre roto. Desde ese día, Mateo no volvió a acercarse a la meseta. Sus pocas cabras murieron de hambre o desaparecieron, una por una. Él mismo adelgazó. Sus ojos reflejaban el terror que había presenciado. Los pocos que se atrevieron a preguntarle obtuvieron solo un murmullo. El desierto tiene sus propios dueños. Y si alguno se atrevía a aventurarse demasiado lejos en la meseta, se decía que escuchaban el lamento que era mitad bestia, mitad hombre. Un sonido que prometía que el nahual del desierto siempre tenía hambre y siempre estaría esperando. El caminante de la montaña, anónima. Soy guardaparques en un bosque del norte de México. Una noche de octubre recibimos una llamada. Unos campistas no habían regresado. Fui con mi compañero a buscarlos. Subimos a una zona boscosa muy cerrada. Era extraño. Los GPS no funcionaban. La burbuja giraba sin sentido. Al llegar al sitio, encontramos el campamento destrozado. Las tiendas rasgadas, mochilas abiertas, comida esparcida. Y lo peor, marcas de garras enormes en los árboles y un olor fétido a carne podrida. Comenzamos a llamar a los campistas. Unos metros más adelante, entre los arbustos, escuchamos un llanto. Pero no humano. Era una mezcla de grito infantil y gruñido animal. De pronto, un ser enorme emergió entre las sombras. Era un hombre, pero su cuerpo cubierto de pelo, la cara desfigurada como lobo, los ojos rojos como brasas. Corrimos. Mi compañero tropezó. Lo vi levantar la cabeza, pero ya no era él.
Tenía el rostro del hombre bestia. El nahual lo había poseído. Jamás volvimos a encontrar a los campistas, ni a mi compañero. El nahual del taller mecánico. Anónima. Mi papá tenía un taller mecánico a las afueras de Puebla. Siempre nos contaba que en esa zona, antiguamente, los brujos se transformaban en animales para asustar a la gente. No le creíamos. Una noche me tocó quedarme vigilando unas piezas. Como a las 2 de la mañana, escuché como el perro del taller ladraba sin parar. Salí con una linterna y vi un gran coyote negro, enorme, con ojos verdes brillantes, y el perro huyó. Apunté la luz al animal. No se movió. Entonces empezó a pararse en 2 patas, sus patas traseras alargándose, su cuerpo estirándose. El hocico se retrajo y formó una mueca horrible entre animal y humano. Me quedé paralizado. El nahual habló. Su voz era gutural. Este taller me pertenece y tú estorbas. Corrí, pero las herramientas comenzaron a moverse solas, volando por el aire. Apenas logré salir y cerré el taller. Al día siguiente, todo estaba destruido. Mi papá vendió el lugar. Los vecinos nos dijeron que el brujo de la zona, muerto hacía años, seguía protegiendo su territorio como nahual. La noche del encuentro en el cañón. Anónima. Hace 5 años fui con unos amigos a acampar en el cañón del Chaco, en Nuevo México. Los viejos del lugar advertían que no se debía salir de las rutas, que en esas tierras los skinwalkers acechaban. Nos reímos. La primera noche todo fue normal, pero a las 3 de la madrugada escuchamos pasos alrededor de la tienda. Pensamos que era un coyote, pero cuando salimos no había nadie. Luego, un grito humano desgarrador resonó del cañón, pero venía de arriba, de las paredes de la roca. Alumbramos con la linterna. Allí colgado de una grieta estaba un ser esquelético, con piel pálida y ojos vacíos. Vestidos con pieles de coyote, el nahual, o como lo llaman acá, skinwalker, descendió corriendo por la pared como una araña y gritaba nuestros nombres. Sabía nuestros nombres. Corrimos hacia el coche. En el camino, a cada paso que dábamos, otra figura surgía de las sombras, imitándonos, con nuestros mismos rostros, pero distorsionados. Esa noche escapamos de milagro, pero uno de mis amigos desapareció. Su familia jamás lo encontró. Los navajos nos dijeron, el skinwalker lo tomó. Su alma ya no le pertenece. El nahual del pueblo olvidado. Anónima. Mi abuela nació en un pueblo perdido de Oaxaca. Siempre nos contaba de un brujo que se transformaba en jaguar y nadie salía por las noches. Una vez, cuando era niña, ella salió a buscar a su hermana. Oyó gruñidos, se escondió tras un muro y lo que vio la marcó de por vida. Un hombre desnudo, cubierto de líquido rojo, se arrastraba por el suelo y poco a poco sus brazos se alargaban. Sus uñas crecían como garras y su rostro se convertía en el de un jaguar. Lo más espeluznante es que el animal hablaba en voz humana. Tengo hambre, más sangre, más carne. Mi abuela no se movió. El nahual olfateó el aire, rugió y se fue. Días después, varios animales y personas del pueblo aparecieron destrozadas. Desde entonces, nadie se atrevía a salir después de las 6 de la tarde. Años después el brujo murió, pero dicen que su espíritu aún ronda en las noches de luna llena. La carretera maldita. Anónima. Trabajo de camionero en Arizona. Siempre me habían hablado de una carretera maldita, la ruta 491 que cruza tierras navajas. Los skinwalker la dominan. Una madrugada, al pasar por allí, vi a un hombre a la orilla del camino. Frené para ayudarlo, pero cuando me acerqué,
El hombre tenía el rostro cubierto de pelo y sus ojos brillaban como un animal. Se abalanzó contra el camión, aceleré, pero el ser corría a mi lado a la misma velocidad. Por el retrovisor lo vi transformarse. Primero un coyote, luego en un buitre enorme que golpeaba el parabrisas. Perdí el control y casi me estrello. Cuando logré detenerme, estaba solo. Pero al bajar, en la puerta del camión habían arañado una palabra, en navajo. Luego me tradujeron: te observo. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. Otros camioneros han visto lo mismo y algunos nunca regresan. Antes de continuar con estas historias, quiero recordarles el WhatsApp de las sombras, para que envíen todas sus historias paranormales y fantásticas que tengan. +57 320 340 98 11. Y al correo electrónico también pueden enviar sus historias, lasombrasdecat@gmail.com. Recuerden, es importante que lleve un título descriptivo para saber de qué trata la historia y claramente si es anónima. No olvides suscribirte en este instante. El Nahual de la Sierra de Puebla, México. Anónima. Mi tío era policía rural en un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla. A finales de los años 80, comenzaron a desaparecer borregos, gallinas y hasta niños. Los aldeanos decían que era un nahual que se transformaba en jaguar. Una madrugada, mi tío, armado con su escopeta, se escondió cerca de un corral. Pasadas las 3, oyó un gruñido gutural. Entre la niebla apareció una figura enorme, negra, con ojos amarillentos. No era un jaguar normal. Sus patas traseras parecían humanas y caminaba erguido a ratos. Mi tío disparó. La criatura huyó, dejando un rastro de sangre negra. Al seguirlo, llegaron a la casa de un viejo brujo del pueblo, que vivía solo. Al entrar lo hallaron desangrándose en su cama, con heridas de bala en un costado. Nadie más supo explicar cómo aquel hombre había sido herido igual que la bestia. Desde entonces, las desapariciones cesaron, pero en las noches de luna llena dicen que aún se escuchan gruñidos en la sierra. El hombre bestia de Boyacá, Colombia. Yo soy de Tunja y esta historia la escuché de mi abuelo. En su juventud trabajaba en una finca cafetera en las montañas. Un compañero le advirtió que en esas tierras había un hombre que por las noches se volvía bestia, un nahual. Una noche de lluvia, mientras regresaban de la cosecha, vieron en el camino una figura encorvada, de espaldas. Creyeron que era un perro, pero al alumbrarlo con la linterna, la criatura levantó la cabeza. Era un hombre con hocico de lobo, dientes enormes, cubierto de pelo. El compañero de mi abuelo intentó rezar, pero la criatura rugió: las oraciones no te van a salvar. Corrieron hacia la finca. La bestia los persiguió, lanzando zarpazos que dejaban marcas en los árboles. Lograron refugiarse. Al día siguiente, encontraron el terreno lleno de huellas, que empezaban como animales y terminaban como pies humanos. Los campesinos dijeron que era el brujo Don Efraín, desaparecido hacía meses. Desde entonces, jamás volvieron a andar solos de noche en la montaña. El Nahual de la Montaña en Oaxaca, México. Anónima. Soy maestro rural en un pequeño pueblo zapateco en Oaxaca. Durante un mes de abril, los niños comenzaron a faltar a clase. Las madres decían que algo les susurraba por las noches para que salieran de sus casas. Una tarde, escuché a 2 niños hablar del Nahual de la Cañada, un brujo que se volvía coyote negro y que se llevaba a los pequeños. No lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Volvía de la escuela cuando sentí que me vigilaban. En la vereda, un coyote enorme me observaba. Al apuntarlo con la linterna, el animal se levantó en 2 patas. Sus ojos eran humanos. Me habló con voz ronca: Maestro, no protejas a los niños. El terror me paralizó. Al siguiente día,
Varios niños amanecieron con rasguños profundos. Los curanderos dijeron que el nahual los había marcado. Esa noche me fui del pueblo. No quise quedarme a comprobar qué más era capaz de hacer ese ser. El nahual de los Llanos Orientales, Colombia. Anónima. En los Llanos Orientales de Colombia mi hermano trabaja como vaquero. Una noche de luna llena, un becerro desapareció. Los hombres del hato salieron a buscarlo y hallaron restos esparcidos, como si una criatura grande lo hubiera destrozado. Un llanero viejo advirtió: eso fue el nahual. Aquí ronda un brujo que se convierte en puma. La siguiente noche montaron guardia. Mi hermano lo vio. Un enorme puma de pelaje negro, pero con rostro humano y voz de hombre. Saltaba de árbol en árbol, lanzando carcajadas. Uno de los vaqueros le disparó, hiriéndolo en la pata. Al siguiente día, el brujo del pueblo amaneció con una pierna rota y vendada, sin que nadie supiera cómo se había herido. Desde entonces, cada vez que la luna se llena, los hombres no salen a campo abierto. El nahual del mercado de Tepito. Anónima. Yo era comerciante en Tepito, en Ciudad de México. Una madrugada fui al mercado para preparar mi puesto. Al pasar por un callejón, vi a un perro enorme comiendo algo. Pensé que era basura, hasta que vi que era un brazo humano. Retrocedí horrorizado. El perro se giró y sus ojos brillaron rojos. Comenzó a transformarse. Sus patas se alargaron, su cuerpo tomó forma humana, pero seguía cubierto de pelo. Era un nahual. El monstruo sonrió y me susurró al oído: dile a los tuyos que respeten mi territorio. Corrí sin mirar atrás. Jamás volví a ese mercado de madrugada. Dicen que otros han visto al mismo ser, protegiendo los callejones más antiguos de Tepito, alimentándose de los incautos. Gracias por llegar al final del capítulo. Déjame en comentarios cuál fue la historia que más te gustó y si tienes historias de nahuales. No olvides en YouTube suscribirte, dejar un me gusta, activar la campanita para que te notifique de nuevos videos. Y si me estás escuchando en Spotify, deja las 5 estrellitas, que eso me ayuda muchísimo. Y que las sombras te protejan o te encuentren.